Bienvenidos a Berlín 1914, preludio a la Gran Guerra y sus ecos en Alemania y Europa. Un podcast que te sumergirá en las calles de la capital alemana en vísperas de la Primera Guerra Mundial y te llevará a través de los eventos que marcaron el destino de Europa durante el siglo XX. En este viaje sonoro, exploraremos las raíces del conflicto que asoló al continente. Desde el ascenso del nacionalismo y la formación de alianzas antagónicas hasta el fatídico asesinato del archiduque Francisco Fernando y el estallido de las hostilidades, analizaremos las estrategias militares, las batallas decisivas y las terribles consecuencias de la guerra para Alemania y el resto de Europa. También examinaremos el impacto del Tratado de Versalles, la humillación impuesta a la nación alemana y el caldo de cultivo que creó para el surgimiento de ideologías extremistas. Prepárate para un viaje fascinante y aleccionador a través de la historia. Únete a nosotros en Berlín 1914, preludio a la Gran Guerra y sus ecos en Alemania y Europa. Un Berlín a la sombra de la guerra. Berlín, 1914, la capital del Imperio Alemán bulle de vida y energía. Es una época de progreso, innovación y optimismo. La ciudad se ha convertido en un centro cultural y científico de primer nivel, y su economía está en auge. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad se agitan tensiones que amenazan con desestabilizar toda Europa. El ascenso del nacionalismo en las calles de Berlín. El nacionalismo alemán está en auge. Los discursos patrióticos y militaristas resuenan en las cervecerías y plazas. La población se siente orgullosa de su poderío militar y económico. Y muchos creen que Alemania está destinada a un futuro grandioso. Las alianzas que presagian el conflicto. Europa se encuentra dividida en dos bandos, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría, Italia, y la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estas dos alianzas se encuentran en una carrera armamentística cada vez más intensa, y cualquier incidente podría desencadenar un conflicto a gran escala. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, y su esposa Sofía son asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. Este evento es la chispa que enciende la mecha de la Primera Guerra Mundial. Alemania se moviliza hacia la guerra. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, declara la guerra a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, se moviliza y Alemania le declara la guerra a Rusia y Francia, en cuestión de semanas. Toda Europa está en guerra. Las consecuencias de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más sangrientas y devastadoras de la historia. Millones de personas murieron y Europa quedó en ruinas. Alemania, que había iniciado la guerra, fue la gran perdedora. La derrota de Alemania en la firma del Tratado de Versalles, en 1918. Alemania fue derrotada y se vio obligada a firmar el Tratado de Versalles. El tratado impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, el pago de reparaciones de guerra y la reducción de su ejército. El impacto de la guerra en la sociedad alemana. La guerra tuvo un impacto profundo en la sociedad alemana. La derrota y la humillación del Tratado de Versalles alimentaron el resentimiento y el nacionalismo. Esta situación creó un caldo de cultivo para el surgimiento del nazismo en la década de 1930. Las repercusiones de la guerra en Europa. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto duradero en el resto de Europa. El mapa europeo fue redibujado, y el equilibrio de poder se alteró. La guerra también contribuyó al surgimiento de ideologías totalitarias como el nazismo y el comunismo. La Primera Guerra Mundial fue un evento crucial en la historia de Europa y del mundo. Sus consecuencias se siguen sintiendo hoy en día. Es importante recordar las lecciones de esta guerra para que podamos trabajar juntos por un futuro más pacífico. Las
trincheras eran excavaciones profundas en la tierra, donde los soldados se protegían del fuego enemigo. Estas fortificaciones podían extenderse por kilómetros y albergaban a miles de hombres en condiciones precarias. La vida en las trincheras era una lucha constante contra el frío, la humedad, las enfermedades y el constante peligro de ataques enemigos. Los soldados debían soportar condiciones de higiene deplorables, con una constante exposición a los cadáveres en descomposición y las enfermedades que proliferaban en el barro y la suciedad. La alimentación era escasa y de mala calidad, y el agua potable a menudo era un bien escaso. Las batallas en las trincheras eran brutales y sangrientas. Los soldados avanzaban sobre tierra de nadie, el espacio entre las trincheras enemigas, expuestos al fuego de ametralladoras, artillería y rifles. Las bajas eran terribles, y miles de hombres perdían la vida en cuestión de horas o incluso minutos. La guerra de trincheras tuvo un impacto psicológico devastador en los soldados. La constante exposición a la muerte, la violencia y el horror, junto a las condiciones de vida infrahumanas, llevó a muchos a sufrir de estrés postraumático, neurosis y otras enfermedades mentales. La guerra de trincheras fue una experiencia traumática que marcó a una generación entera. Este episodio de la Primera Guerra Mundial nos recuerda el terrible costo humano de los conflictos armados y la importancia de trabajar por la paz y la comprensión entre las naciones. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con un panorama desolador y complejo. Un conflicto que, a pesar de su lejanía en el tiempo, sigue resonando con ecos de dolor, destrucción y lecciones que aún hoy debemos atender. Hemos explorado las raíces profundas del conflicto, desde el nacionalismo exacerbado y las rivalidades imperialistas hasta la compleja red de alianzas que arrastró a las naciones a una guerra sin precedentes. Hemos sido testigos de las estrategias militares, las batallas que marcaron el curso de la guerra y las terribles pérdidas humanas y materiales que ésta dejó a su paso. También hemos analizado las repercusiones de la guerra en el mapa europeo, el surgimiento de nuevos poderes y las ideologías extremistas que se gestaron. La Primera Guerra Mundial fue un hito trágico en la historia de la humanidad, un conflicto que nos recuerda la fragilidad de la paz y la necesidad de la diplomacia, el diálogo y la cooperación para resolver las diferencias entre las naciones. Es nuestro deber recordar las lecciones de este episodio oscuro para trabajar por un futuro más pacífico y justo, un futuro donde la comprensión, la tolerancia y el respeto mutuo sean los pilares de la convivencia internacional. Hemos llegado al final de nuestro viaje sonoro por las calles de Berlín en 1914 y las repercusiones de la Primera Guerra Mundial para Alemania y Europa. Hemos explorado las raíces del conflicto, las estrategias militares, las batallas decisivas y las terribles consecuencias del mismo. La Primera Guerra Mundial dejó una cicatriz profunda en Europa. Millones de vidas se perdieron. Ciudades quedaron en ruinas y el mapa del continente fue redibujado. Alemania, la nación que inició la guerra, fue la gran perdedora, humillada por el Tratado de Versalles y sumida en una profunda crisis económica y social. Las consecuencias de la guerra se extendieron mucho más allá del campo de batalla. El conflicto alimentó el resentimiento y el nacionalismo, creando un caldo de cultivo para el surgimiento de ideologías extremistas como el nazismo y el comunismo. Las lecciones de la Primera Guerra Mundial son tan relevantes hoy como lo fueron hace 100 años. Es importante recordar los horrores de la guerra para que podamos trabajar juntos por un futuro más pacífico. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro a través de la historia. Esperamos que este podcast les haya brindado una comprensión más profunda de las complejidades de la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones duraderas en Alemania y Europa.